Es un honor para mí dirigirme a ustedes hoy, a ustedes que representan a la familia vicenciana por todo el mundo. Soy el padre Hugh O'Donnell, un misionero de la Congregación de la Misión, miembro de la provincia del Oeste en los Estados Unidos. En mis casi 60 años de sacerdote, he tenido la bendición de visitar y conocer ramas de la familia vicenciana por todo el mundo. Hace casi 30 años, en 1993, fui enviado en misión a la provincia de China de Taiwán. Desde allí, tuve muchas ocasiones para visitar a la familia vicenciana en China. También tuve la oportunidad de conocer a la familia vicenciana en Asia y Oceanía, Indonesia, India, Filipinas, Japón, Corea, Australia y Fiji. Durante 6 años estuve en el equipo internacional de formación en París, donde conocí a vicencianos de todo el mundo. Antes había estudiado en Suiza y pude visitar a miembros de la familia vicenciana en Europa, incluyendo Polonia, Rumania y Ucrania. En 1980, el superior general invitó a nuestra provincia a realizar una misión en Kenia que nos introdujo en la fe, la energía y la promesa del pueblo de Kenia y también de Etiopía. Por lo tanto, estoy muy feliz de recordar y apreciar estos recuerdos y bendiciones. Mientras me dirijo a ustedes hoy, me gustaría poder verles a todos, visitarles y charlar. No obstante, llevo a la familia vicenciana en mi corazón y espero con ansias la próxima oportunidad de visitaros. San Vicente fue un hombre de acción. Todo el mundo lo sabe. Advirtió a sus comunidades contra las formas de oración que no llevarán a la acción. Consideraba que la oración, que solo era afectiva y no también efectiva, era incompleta y fácilmente abierta al autoengaño. Se entendía a sí mismo llamado a continuar la propia misión del Hijo de Dios. Su principio rector fue siempre hacer lo que Jesús hizo y hacerlo de la manera en que Jesús lo hizo. La pregunta, ¿qué hay que hacer? Todavía es un desafío para nosotros hoy. Por eso, es sorprendente descubrir que en el siglo XX hay algunos estudiosos hablando de San Vicente como místico. El primero en hacerlo fue el distinguido historiador de la espiritualidad francesa, Henri Bremont. De Bremont escribió Luigi Mesadri. Estudió a Vicente, tanto en su dimensión psicológica como espiritual, con el fin de arrojar luz sobre la experiencia mística en la centralidad de su ser. Escribió: es el misticismo de Vicente lo que nos dio al más grande de los hombres de acción. Cuando el padre Tomás fue elegido superior general en 2016, destacó a San Vicente como místico de la caridad. En su carta a la familia vicenciana, en la fiesta de San Vicente de ese mismo año, invitó a la familia vicenciana, a ti y a mí por supuesto, a reflexionar sobre el significado de la mística de la caridad en nuestras propias vidas, ya que nosotros también somos místicos de la caridad. Es nuestra vocación hablar de Vicente como místico de la caridad. Es relativamente nuevo, lo sé, pero apunta a lo que siempre hemos conocido y vivido. Esto es, que el misterio del amor de Dios está en el corazón de la encarnación y encarna en el amor de Dios por la humanidad, por cada persona y de manera especial por los pobres. Estamos llamados a ser místicos contemporáneos. Karl Rahner tiene una cita muy famosa, quizás la conozcas. Él creía que en el futuro los cristianos serán místicos o no serán cristianos. Durante mucho tiempo, mientras reflexionaba sus palabras, pensé que estaba hablando sobre el futuro y también sobre otras personas. Ahora me doy cuenta de que estaba hablando de mí y de ti, de nosotros, y hablando de nosotros ahora. Nuestro reto es ser o llegar a ser místicos. Este es un serio desafío hoy para la Iglesia mundial y para la familia vicenciana. Es una llamada a la interioridad, a esa conexión mística, con el misterio del amor de Dios por toda la humanidad. Es el misterio de la salvación.
Hoy en día hay mucho escepticismo y duda. Hoy en día hay mucho escepticismo y duda, desinformación y noticias falsas. Tenemos que centrarnos en la verdad y el amor. Necesitamos estar en contacto con el misterio del amor de Dios, experimentar el amor de Dios por el mundo y por cada persona. Gracias a Dios ha habido un interés creciente por la oración y los místicos, y porque nosotros mismos nos convirtamos en místicos. Es algo necesario, porque estamos llamados no solo a creer en Dios, sino a comunicar al mundo la presencia de Dios en nuestras vidas. Como seguidores de Vicente, estamos llamados a comunicar la experiencia. Como seguidores de Vicente, estamos llamados a comunicar la experiencia que nos une a Jesucristo. Se trata de la experiencia del amor y la presencia de Dios. También estamos llamados a comunicar la experiencia que nos permite descubrir a Cristo presente en los pobres. La mística tiene que ver con nuestra experiencia de Dios. Con la experiencia, además, necesitamos ser místicos para abrir los ojos a lo que Dios está haciendo en el mundo de hoy, para creer en lo colosal, potencial que Dios ha dado a un mundo poblado por casi 8.000 millones de personas, en su mayoría jóvenes. Dios cree en las personas, Dios cree en la gente a través de nosotros. Este es el misterio del amor de Dios por la humanidad. Dios también nos da la gracia de elegir ver el mundo no como un problema, sino a través de una lente de amistad y compasión, misericordia y amor. El futuro pertenece a los místicos de la caridad. En una explosión nuclear se liberan enormes cantidades de energía. Nuestra vocación es liberar las energías del amor de Dios, que Dios ha puesto en nuestros propios corazones y en los corazones de nuestros hermanos y hermanas. Liberar la energía del amor. La mística consiste en estar enamorados con Dios, que está enamorado de la humanidad. Tenemos la bendición de amar a Dios con todo nuestro corazón y toda el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es el amor de Dios que inunda nuestros corazones a través del Espíritu Santo que se nos ha dado, dice San Pablo. El amor de Dios fundamenta en nosotros la convicción de San Pablo de que no hay nada en la muerte ni en la vida, en el reino de los espíritus o poderes sobrehumanos, en el mundo tal como es o en el mundo tal como será, en las fuerzas del universo, en las alturas o en las profundidades, nada en toda la creación que pueda separarnos del amor de Dios. En Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Qué mensaje tan poderoso, tan hermoso! Nosotros, la familia vicenciana, estamos llamados hoy a abrazar el elemento místico de nuestra tradición. Esto puede parecer una novedad, pero durante casi 100 años, los estudiosos han estado señalando a Vicente como un místico. Sin embargo, hablaron de él como un místico de la acción. En la década de 1920, Henry Bremont, el famoso historiador de la espiritualidad francesa, escribió sobre San Vicente. Su misticismo nos dio uno de nuestros más grandes hombres de acción. El primero en hablar de Vicente como místico de la caridad, que yo sepa, fue nuestro cohermano italiano Giuseppe Toscani en su libro Mística de los pobres, carisma de la caridad, publicado en italiano en 1986, en francés en 1998 y en inglés en 2012. Toscani escribió lo siguiente. En un siglo, el siglo XVII por supuesto, de grandes místicos, San Vicente se destacó como el gran místico de la caridad. El enfoque de Toscani es intuitivo, contemplativo y reflexivo, más que académico y analítico. Él creía que eran también el enfoque del propio Vicente. Toscani prestó gran atención a las dimensiones místicas del amor de Dios en la vida de Vicente por la gente. Creía que esta dimensión se ha pasado por alto con demasiada frecuencia y no se ha detenido en nuestra cuenta por nosotros en la vida de Vicente. Y no se ha tenido en cuenta por nosotros en la vida de Vicente. Dijo que había una experiencia mística en el corazón de la vida de Vicente, que era la fuente de la energía
y de la gran vitalidad de Vicente. Vicente tenía amigos y guías que eran místicos. Aprendió de sus amigos y compañeros místicos, pero no tomó su camino. Pero, por ejemplo, ¿qué aprendió? Se nutrió de los maestros espirituales de su tiempo. El cardenal Burel lo guió a reflexionar sobre el misterio de la encarnación y también a abrazar su propio sacerdocio como una relación personal con Cristo sacerdote. Recordemos que Vicente se hizo sacerdote para ayudar a su familia. De la regla de perfección de Benedicto Canfield, aprendió que el camino simple y directo, camino a la santidad, es hacer la voluntad de Dios. De Francisco de Sales aprendió muchas lecciones sobre el amor de Dios y la vocación de todos. A la santidad y a la oración, su encuentro con de Sales fue una revelación para él y fue transformador. Vio en Francisco de Sales el rostro humano del amor de Dios y descubrió que era posible ser humano y santo a la vez. Aprendió la mansedumbre y las virtudes que le acompañan. La Francia del siglo XVII fue un siglo de místicos, pero Vicente no tomó ese camino. Aunque Vicente aprendió de los místicos, siguió su propia vocación. Pierre de Fresnes lo llamó una de las personas más independientes que jamás conoció. El camino de Vicente no pasó por prácticas ascéticas y místicas destinadas a una gran intimidad con Dios. Más bien, fue un hombre del pueblo. Se sintió llamado a las realidades sociales concretas, a las miserias de los pobres, a los que Cristo estaba presente. Fue entre los pobres de carne y hueso donde descubrió que debía realizar la voluntad de Dios. Es allí donde la misión de Cristo debía llevarse a cabo, en medio de ellos y en su beneficio. Comprendió que la voluntad de Dios debía llevarse a cabo en la historia, en medio del pueblo. Entendió que la voluntad de Dios era el servicio a la humanidad, como se manifiesta en los evangelios y realiza por el amor compasivo de Cristo. Vicente puso en relieve lo que sus contemporáneos olvidaron y no enfatizaron, a saber, que la voluntad de Dios es la presencia activa de Dios en el mundo. Toscani habla de la conversión de Vicente. Toscani creía que Vicente trabajó a partir de una experiencia religiosa concreta, que Toscani llamó una experiencia mística. Toscani, junto con André Dodin, creía que esta experiencia mística ocurrió junto a la cama del hombre que moría en Ganes, cuya confesión escuchó Vicente y que cambió la vida de Vicente para siempre. Si es así, también es seguro que el proceso que condujo a ese evento tuvo lugar a lo largo del tiempo. Yo diría que especialmente en los 3 años y medio de su noche oscura de fe. La crisis de fe de Vicente. Según Avelli, el punto de inflexión a la crisis de fe de Vicente ocurrió cuando tomó la decisión de vivir el imperativo del Evangelio. Todo lo que hagáis por los más pequeños de mis hermanos y hermanas, lo hacéis por mí. Y tomó la firme e inquebrantable decisión de honrar a Jesucristo y de imitarlo más perfectamente que nunca, comprometiendo toda su vida al servicio de los pobres. En realidad, en Vicente encontramos un nuevo paradigma místico. Toscani dice que Vicente trajo una revolución copernicana. Vicente puso en el centro de la vida no una idea de Cristo, por muy sublime que sea, sino la realidad de la encarnación en su más amplia dimensión, es decir, la palabra encarnada abarcando todo ser humano. Vicente se hizo prójimo de toda persona, incluso de los más pequeños, como Dios en Cristo. El nuevo paradigma del amor apasionado de nuestro Dios por las personas. El padre Tomás Maquena, nuestro cohermano, escribió conmovedoramente sobre cómo Toscani hace que nuestra atención se centre en las obras de Vicente, en sus fuentes
En el combustible de su motor, por así decirlo, identifica esta fuente de energía como la poderosa fascinación que el amor de Dios, el cariño de Dios, tenía para Vicente. Vicente fue arrastrado hacia el interior del ámbito de ese amor siempre fluyente. Con el tiempo se volvió en más y más cautivando por la pura entrega de Dios, con lo que San Pablo llama la efusión del Espíritu de Dios. El nuevo paradigma comienza con la encarnación. La experiencia de Dios de Vicente fue a través del mismo misterio de la encarnación y el amor incondicional de Dios por cada persona humana, especialmente las personas que viven en la pobreza. La palabra se hizo carne por el bien de la humanidad. La encarnación expresa el amor apasionado de Dios por cada persona. Cada uno de nosotros es una expresión única, una revelación única del amor creador de Dios. En la encarnación, el Verbo encarnado abraza no solo a cada persona humana, sino a toda condición humana. Esto nos llama a acompañar a los necesitados y a entrar en el misterio del sufrimiento, el misterio de la cruz. Se trata de una profunda compasión por nuestros hermanos y hermanas que sufren. El abrazo del Verbo encarnado por toda condición humana conduce al misterio pascual, el misterio de la cruz y la compasión por la humanidad que sufre. El nuevo paradigma es uno en el que abrazamos el misterio de los pobres y el mundo de los pobres, porque como Vicente lo entendió, esto es lo que realmente significa la voluntad de Dios. Para Vicente, la humanidad era el camino seguro y directo hacia Cristo. En el encuentro con los pobres, Vicente se sentía en la presencia de Cristo. Era un hombre del pueblo. Este era el pueblo del Señor. Este era su pueblo. Y ahora, este es nuestro pueblo. En su cercanía a los pobres, Vicente descubrió su bondad y sus dotes por el bien del reino. Por el bien del reino. Descubrió su dignidad y los amó como miembros del cuerpo de Cristo. El Papa Francisco nos guía ahora a comprender que los pobres son también agentes de reconciliación y redención para el mundo hoy. La mística de Vicente es así. Ser místico implica ver lo que está oculto en las Escrituras, oculto en el misterio de la salvación. El don de Vicente era también ver lo que estaba oculto en la vida de las personas, especialmente en los que sufren y están necesitados. Para acercarse a este misterio, Vicente tenía y nosotros necesitamos los ojos y el corazón de Jesús y de Abba. El misterio de los pobres no se alcanza a través del análisis, sino a través de la presencia, el aprecio, la empatía, la compañía y por supuesto el amor. Para Vicente, el camino hacia Dios pasa por el camino del pueblo y del mundo de los pobres. Esto caracteriza a los místicos, descubrir lo que está oculto. Los místicos en la iglesia primitiva, especialmente entre los padres griegos, descubrieron el significado oculto en las Escrituras y en el misterio de la salvación. Vicente fue un místico, en este sentido clásico original. Las Escrituras eran su sangre vital y el carisma vicenciano se construyó sobre los misterios de la Trinidad y la Encarnación. Pero al citado paradigma clásico de atender a lo que está oculto en las Escrituras y en el misterio de la Encarnación, Vicente prestó toda su atención durante su vida a lo que está oculto en la vida y el corazón de la gente, especialmente de los pobres. De esta manera se convirtió en el místico de la caridad. Muchas gracias.